Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, que hayan tenido un lindo miércoles. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca del año agradable del Señor, de una parte del año agradable del Señor. La palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículos del 1 en adelante, nos hablan precisamente de ese año agradable del Señor, que es también es el nuevo pacto, el pacto de gracia que Dios ha hecho con nosotros. Y la palabra de Dios dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis de las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Lo voy a dejar ahí porque de ese pasaje es del que vamos a hablar el día de hoy. Y regresemos a lo que dice Isaías 61:6. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. En principio, y de hecho la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos lo confirma. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios nos dice que somos reyes y sacerdotes para proclamar, que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por el otro lado, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, y Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, Dios nos está diciendo que el Señor Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Ahora, ¿qué significa? Hoy vamos a tratar el tema de lo que significa el ser sacerdotes para nuestro Padre, para nuestro Dios. En principio, y en su connotación más general, en el lenguaje común, sacerdote se refiere a aquellos que han sido consagrados para servir a Dios en roles específicos de ministerio. Lo que implica un llamado al servicio y a la dedicación a Dios y a los demás. Un llamado a guiar, enseñar y servir en amor y devoción a Dios y a los demás. La idea del sacerdocio se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Israel, encontramos que los sacerdotes servían en el templo o el tabernáculo. Principalmente eran los asignados a ministrar en el lugar santo, ofreciendo sacrificios y realizando rituales religiosos en nombre del pueblo. Estos sacerdotes eran los descendientes directos de Aarón, el hermano de Moisés, y fueron consagrados para el servicio de Dios, como nos lo enseña la palabra en Éxodo capítulo 28, versículo 1. Los sacerdotes eran una parte central del sistema religioso descrito en el Pentateuco. Como ya mencionamos, eran descendientes de Aarón, y Aarón era de la tribu de Leví, por lo tanto tenían una doble calidad, la de levitas, pero también la de descendientes directos de Aarón. No todos los levitas descendían de Aarón. Tenían roles específicos en el servicio del templo que incluían la realización de sacrificios, la enseñanza de la palabra, la intercesión en nombre del pueblo ante Dios. Los demás levitas que no eran descendientes de Aarón también eran ministros en el templo, dedicados a ayudar otras tareas, complementando la labor de los sacerdotes, principalmente en lo que se refiere a las tareas en el atrio.
ayudando a hacer los sacrificios, guardando el orden en el templo, cuidando las puertas, etcétera, etcétera. Aunque el templo de Jerusalén ya no existe, los conceptos de sacerdocio y servicio religioso siguen siendo importantes en la tradición judía. En este momento, con rabinos y líderes religiosos que cumplen roles similares en la comunidad judía. Y ya están preparados los sacerdotes y los levitas que ministrarán en el tercer templo cuando el tercer templo sea reconstruido antes de la tribulación, en los tiempos finales, de lo cual ya estamos muy cerca. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se describe a todos los creyentes, la palabra nos describe como sacerdocio santo y como reyes y sacerdotes para Dios, como ya lo mencionamos. Pero la palabra también nos habla de que usted y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto, ministros de la reconciliación, colaboradores de Dios, etcétera. Así que se entiende que todos los creyentes en Jesucristo somos parte activa de un sacerdocio espiritual, llamados a servir a los demás en amor y devoción, y no solo a los demás, sino también a Dios. En Isaías 41, versículo 9 y 10, la palabra del Señor nos recuerda que Él nos llamó de los confines de la tierra y de tierras lejanas, y nos dijo: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. O sea, no solo se trata de que seamos salvos, sino también de que somos servidores del Señor. Y como servidores del Señor somos, de acuerdo a lo que nos enseña el Nuevo Testamento, somos sacerdocio de Él. Por el otro lado, la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, también Jesús mismo nos enseña que entre nosotros el que quiera ser el mayor o el que quiera ser el primero se haga el menor y sirva a los demás, porque Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por otros. Y como la palabra Él mismo nos lo enseña, necesitamos seguir su ejemplo para que Él nos dio, de tal manera que nosotros también somos llamados al servicio de Dios y al servicio de los demás. Unos pueden ser llamados a oficios ministeriales como alguno de los 5 oficios, como pastor, evangelista, apóstol, profeta, maestro, entrenando a otros creyentes para ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y los demás creyentes como sacerdotes realizando y apoyando la labor del ministerio en la evangelización, el servicio, el discipulado, etcétera. Todos los creyentes, y esto lo debemos tener claro, porque hoy hay una tendencia a que el creyente simplemente va a la iglesia, se sienta, escucha el servicio y luego se retira a sus casas y no tiene ninguna participación activa en la obra del ministerio. La palabra de Dios nos recuerda en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, que la labor de los ministros es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, todos somos llamados a la obra del ministerio y todos somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Independientemente de cuál sea nuestra posición formal en la iglesia o en cualquier otro lado, tenemos la responsabilidad de ser sacerdotes en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en cualquier lugar donde estemos. El sacerdocio en el Nuevo Testamento no está limitado al templo. El sacerdocio del Nuevo Testamento es en todo lugar, en toda situación, en toda circunstancia, frente a cualquier persona de la que estemos rodeados. Eso implica sacerdocio en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en el lugar de estudios, etcétera. Y cómo ejercemos esa labor de sacerdocio, cómo el Señor nos enseña en su palabra a ejercer esa labor sacerdotal, porque no solo nos llama, Él también en su palabra nos enseña cómo hacerlo. Y en primer lugar, ministrando al Señor
con nuestra acción de gracias, con nuestra alabanza, como dice el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, pero también a través de nuestra oración. La palabra y nuestra oración no como petición, sino como un tener intimidad, comunión con el Señor, enfocar nuestros pensamientos y todo nuestro ser y nuestra mente en Él. La palabra nos recuerda en Primera de Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. Y en Santiago capítulo 4 versículo 5 nos recuerda que el Señor, por su Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, y ese anhelo es un anhelo de comunión, un anhelo de intimidad, un anhelo de caminar juntos, un anhelo de compañerismo. De hecho, la palabra en Hebreos capítulo 4 versículo 16, Dios nos enseña que el Señor Jesucristo nos compró el libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro en Él. O sea, el Señor anhela tener intimidad con nosotros. Nos dice que tengamos intimidad con Él sin cesar, y encima de todo nos da libre acceso al trono de la gracia. Eso quiere decir que es importante para Él que tengamos comunión con Él, no solo los domingos o los días de actividad religiosa, sino todo el tiempo, en toda circunstancia, en toda situación, en toda actividad en la que estemos, a todas horas, en todo lugar, etcétera. En segundo lugar, ejercemos ese sacerdocio que Dios nos ha llamado a hacer, viviendo una vida en santidad. Recordemos que Hechos capítulo 1 versículo 8, la palabra nos enseña que el Señor nos da el Espíritu Santo para que seamos testigos de Él, y ese ser testigos es testigos en testimonio de vida. Y por el otro lado, la palabra en Mateo capítulo 5, 14 al 16 nos recuerda que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Para qué? Para que las personas vean nuestras buenas obras, nuestro estilo de vida, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y también sirviendo a Dios y a los demás con amor y con compasión. La palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice que porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces somos llamados a servirnos por amor los unos a los otros. ¿Y cómo podemos servirnos los unos a los otros? ¿Cómo podemos manifestar ese amor los unos por los otros? En primer lugar, supliendo las necesidades de otros conforme a nuestros recursos. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el que da al pobre a Dios le presta. Y por el otro lado también la palabra nos enseña en Lucas capítulo 6 versículo 37 y 38 que demos y se nos dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en nuestro regazo. Y no solo se trata de suplir necesidades emocionales, porque en ese contexto de Lucas 6, 37 y 38 habla de perdonar, de no condenar, de no juzgar. Es tener un corazón generoso para dar de lo que hemos recibido de Dios, y todo lo hemos recibido de Dios, dones, habilidades, capacidades, y lo que el Señor nos pide es que con ello sirvamos a los demás. Dios nos lo ha dado para que sirvamos a los demás, no para que nos aprovechemos de ello en beneficio propio, sino que no veamos solo por lo nuestro, sino también por lo de los demás, como nos enseña Filipenses capítulo 2, versículos 4 y 5, que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos y no veamos solo por lo nuestro, sino que también por lo de ellos. Entonces, suplir necesidades de consejo, necesidades de ánimo, de exhortación, de aliento, necesidades de edificación, de exhortación, de consolación, aparte necesidades físicas, necesidades espirituales, orando por ellos, etcétera. De hecho, otra de las maneras en que nosotros podemos servir a las personas es intercediendo por ellas, por todas las personas que están a nuestro alrededor en todos los ámbitos de nuestra vida. En primer lugar, para que sean salvas, y en segundo lugar,
para que se acerquen cada día más al Señor. Por el otro lado, también servimos a los demás enseñando la palabra, enseñando la fe, orando por ellos y dándoles orientación espiritual. En la palabra encontramos muchas formas prácticas de servir a los demás, enseñándoles la palabra y la fe. Por ejemplo, ya lo vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Que recibimos el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Dios con nuestro estilo de vida. Y lo mismo vimos en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Eso es para darles un ejemplo de vida. La gente en el mundo tiene vidas problemáticas, pero si ven nuestros hechos de vida, si ven nuestras formas de comportamiento, si ven nuestro gozo, nuestra paz, nuestra forma de solucionar las cosas, obviamente eso va a servirles a ellos de ejemplo y les va a marcar un camino para tener ellos lo mismo. La palabra de Dios dice que somos sal, y la sal la sal es para probarla, y la sal cuando se prueba produce sed. Y la sed en la palabra de Dios se apaga o se suple con la palabra, de tal manera que el ser sal es para que la gente vea nuestro ejemplo de vida, le dé ganas, tenga sed de lo mismo que tenemos nosotros y venga al encuentro de nuestro Dios. En segundo lugar, también le ministramos a las personas la palabra y la fe cuando damos testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. En Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, encontramos el ejemplo del ex endemoniado gadareno. Acababa de ser liberado y él se quería ir con Jesús en la barca. Sin embargo, cuando Jesús entra a la barca, ve que el que había estado endemoniado estaba ahí y le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y déjenme decirle, Decápolis no era una ciudad, Decápolis era un conjunto de 10 ciudades en realidad. O sea, vemos que testificando de lo que el Señor había hecho en su vida, él estaba alcanzando muchísima gente en esa ciudad de donde él era originario, que era Decápolis. Por el otro lado, también la palabra nos llama a compartirla evangelizando, es decir, usando la palabra para que la gente se convierta, dándoles las buenas nuevas de la salvación, recordándoles que como pecadores estamos despojados de la gracia de Dios, y de la gloria de Dios, y vamos a la condenación eterna, pero si creemos en el Señor Jesucristo, nuestro destino cambia de la condenación eterna a la vida eterna, y que todo es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De evangelizar la palabra de Dios nos habla en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18, y dice la palabra: y les dijo, es Jesús hablando: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y aquí la palabra nos está diciendo algo muy importante. Si queremos ver milagros, necesitamos ir a donde necesitan los milagros, a donde está la gente necesitada de los milagros. Si queremos ver en operación los dones que Dios nos ha dado, necesitamos ir a los lugares donde hay necesidad y orar por las personas, hablarles a las personas, testificarles a las personas, predicarles las buenas nuevas a las personas, orar por ellas, por sus necesidades, para ver esos milagros. Y finalmente también compartimos la palabra discipulando a aquellos que ya son salvos. ¿Qué es discipular? Discipular es bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar
todo lo que Dios nos ha mandado, toda la palabra, a obedecer la palabra. Esa es la gran comisión. Entonces, al final, si nos damos cuenta, con todo lo que hemos mencionado, que son las atribuciones del sacerdocio que Dios nos ha dado, nuestro rol entonces como sacerdotes para Jehová y ministros de nuestro Dios es facilitar la relación entre las personas y Dios y ayudar a otros en su búsqueda de la verdad divina, de la salvación y de la realización espiritual. No para que dependan de nosotros, sino guiarlos para que ellos puedan tener una relación personal, íntima, una comunión constante con el Señor. Porque al final la respuesta, el camino, la solución a todas las situaciones de la vida de cada uno de nosotros no está en otra persona, sino está en Dios. Pero los que están comenzando a caminar en el Señor necesitan a alguien que les guíe para llegar a ese nivel de madurez, a ese nivel de perfeccionamiento, a ese nivel de relación. Y nosotros, los que ya hemos conocido al Señor Jesucristo y hemos caminado esos caminos, somos llamados para enseñarles también a ellos cómo alcanzar ese nivel. Si nos damos cuenta entonces, nuestro trabajo como reyes, como sacerdotes de nuestro Dios es ministrar al Señor con nuestra acción de gracias, con nuestra alabanza y con nuestra comunión. Vivir en santidad, servir a Dios y a los demás con amor y con compasión, supliendo las necesidades de otros, intercediendo por las personas a nuestro alrededor para que sean salvas, para que se acerquen más a Dios, enseñándoles la palabra y la fe a través de nuestro testimonio de vida, de testificar de las cosas que Dios hace, de predicar la palabra, evangelizando y de enseñarles a los evangelizados a guardar todo lo que Dios nos ha mandado. La pregunta o lo que surge de esta enseñanza es una pregunta, y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo o somos creyentes pasivos? ¿Lo estamos haciendo o solo nos estamos conformando con tener perdón de pecados y nuestro pasaporte sellado a la eternidad? Y esto esta pregunta tiene razón de ser porque necesitamos recordar por lo menos 3 cosas. La primera es que de todo lo que Dios nos ha dado vamos a dar cuentas. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 8, Jesucristo mismo nos dice, lo que de gracia han recibido, den de gracia. Y eso significa, vamos a entregar cuentas, como nos lo enseña la palabra también en la parábola de los talentos en Mateo 25. Esa es la primera razón. Vamos a dar cuentas de eso. Son talentos, son dones que Dios nos ha dado, que nos ha mandado a que los demos a los demás y vamos a dar cuentas de eso. En segundo lugar, que en la obediencia a la palabra hay bendición. En la obediencia perdemos bendiciones. Muchas veces la desobediencia puede no tener un castigo inmediato, puede no tener un gran castigo. La palabra de Dios de todos modos dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y una de las cosechas que podemos tener de la desobediencia es no recibir bendición. Bendiciones, perdemos bendiciones que no nos imaginamos, perdemos bendiciones que no vimos. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición. La desobediencia a la palabra de Dios hace que perdamos esas bendiciones. Ya es una pérdida para nosotros. La desobediencia es una pérdida para nosotros. Además de que es una ofensa con Dios que tenemos que arreglar, la desobediencia trae como consecuencia para nosotros el perder bendiciones. Y en tercer lugar, la obediencia tiene recompensas, galardones, tesoros, coronas que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Y eso nos lo enseña la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 11 al 15. Entonces, la invitación a cada uno de nosotros que nos da la palabra de Dios y que nos da este tema es que no solamente seamos
receptores de la palabra, sino que también seamos hacedores, seamos dadores, seamos obedientes, seamos servidores de la palabra como sacerdotes para Dios nuestro Padre, que Él nos ha hecho. Y en esa vida de servir al Señor, es una vida de aventura, es una vida de bendición, es una vida de plenitud, es una vida de gozo. Cuando no servimos al Señor, nos perdemos muchísimas cosas que vienen implícitas en el servicio, como el gozo, la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, etcétera. Si no servimos al Señor, Dios no nos va a castigar, no nos va a caer un trueno del cielo o algo por el estilo. Pero lo que sí pasa es que si no estamos sirviendo al Señor, como la palabra de Dios nos lo enseña, nos estamos perdiendo de bendiciones, porque si bendigo, voy a ser bendecido. La palabra de Dios lo dice muy claramente en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Si bendecimos, vamos a ser bendecidos. El que siembra, cosecha. Y cosecha medida buena, apretada, remecida, rebosando. Es decir, si nosotros servimos, vamos a tener una cosecha y una cosecha abundante. De tal manera que no servir es perdernos de un montón de bendiciones que necesitamos en nuestras vidas, que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros cuando obedecemos su palabra. Así que si no obedecemos, Dios no deja de ser Dios. Si no obedecemos, el propósito de Dios no va a dejar de cumplirse. Dios dice la palabra que si nosotros no predicáramos, aún las piedras predicarán por nosotros. Pero no se trata de eso. Se trata de que no perdamos esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de dar nuestras vidas por los demás. Además, eso es seguir el ejemplo de Cristo. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. De tal manera amamos nosotros a Dios y de tal manera amamos nosotros a los demás que damos nuestra vida para servicio de Dios y de los demás. La palabra, el mismo Jesús nos enseñó que no hay mayor amor que dar nuestra vida por los demás. Así que la invitación es para que cada uno de nosotros nos convirtamos en un servidor del Señor. Si ya lo somos, en un mejor servidor aún. Y si no hemos comenzado, que este es el tiempo de comenzar. Es el tiempo de recuperar el tiempo perdido y comenzar a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de nuestro servicio, a través de nuestro sacerdocio. Recordemos, usted y yo, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, ministros de la reconciliación, ministros de un nuevo pacto, y nos hizo siervos, no solo hijos de Él, sino colaboradores, siervos de Él. Así que necesitamos, y si el Señor nos hizo eso, es para nuestra bendición, es una fuente de bendición. Es como todas las oportunidades que hay, no es oportunidades para quitarnos algo, son oportunidades que Dios pone enfrente de nosotros porque Él nos quiere bendecir. De la misma manera, con esto del servicio, Dios lo pone enfrente de nosotros porque Él nos quiere bendecir a cada uno de nosotros. No nos quiere quitar, nos quiere dar aún mucho más, para que estemos preparados para dar más y recibamos más y seamos más bendecidos. Así que la invitación, como repito, es para que si ya servimos al Señor, lo hagamos con mayor motivación, con mayor anhelo, lo hagamos con mayor ánimo. Es cierto que en el servicio encontramos a veces dificultades, pero esas no nos deben desanimar, más bien nos deben motivar a superar cualquier obstáculo, porque esos obstáculos se están interponiendo entre nosotros y la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si no hemos comenzado a servir al Señor, este es el tiempo de hacerlo. Hay mucho trabajo por hacer, la mies es mucha, los obreros pocos y el tiempo que nos está quedando es también escaso. Así que
la obra del Señor nos necesita a todos. El Señor puede hacerlo solo, pero Él decidió hacerlo a través de cada uno de nosotros, y a cada uno de nosotros nos está esperando un puesto específico en la obra de Dios. Así que ánimo, adelante, que el Señor les bendiga, que tengan una bendecidísima noche, que el Señor les dé descanso, reposo y recuperación de sus fuerzas para que el día de mañana sea un día de bendición. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y para bendición nuestra y de los que nos rodean. Y muchísimas gracias por conectarse. Les mando un abrazo a cada uno y les recuerdo el día de mañana 7:30 de la mañana más o menos, la perla de la palabra, y a las 7 de la noche tendremos otro estudio en la palabra para nuestra edificación. Bendiciones y un abrazo para todos y gracias por conectarse.